Saludos cordiales. El día de hoy hablaremos sobre la poesía en el tiempo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Antes, quiero explicarte que durante esta unidad avanzaremos mediante una línea de tiempo para mostrar la evolución de la poesía en la humanidad y con mayor énfasis en nuestro país Bolivia, desde las primeras epopeyas hasta la poesía digital, pasando por movimientos clave. Entonces, empecemos. Orígenes de la poesía. Esta tiene sus inicios durante el 3000 al 1500 a.C. oficialmente, con la epopeya de Gilgamesh propia de la civilización de Mesopotamia. También estaban los Vedas de India y los himnos de Egipto. Esta era poesía oral y ritual, normalmente para las diversas culturas. Es decir, tenía un tinte de cierta forma religioso y de adoración. Mientras que, durante la época clásica, que comprende del siglo VIII al siglo VI a.C., Grecia y Roma toman, por así decirlo, la batuta en cuestión a la poesía. Tenemos a Homero con sus grandes obras, la Ilíada y la Odisea, que aunque no lo crean, sí son poemas. También a Safo de Mitilene o Safo de Lesbos y a Píndaro como representantes de la poesía. Y en Roma tenemos a Virgilio con la Eneida. Muy bien, ahora volvamos a la Edad Media. Durante esta época, los difusores de la lírica como tal venían siendo los trovadores y juglares. Trovadores eran de clase alta, juglares de la clase popular o pobre. Tenemos a escritores como Dante Alighieri con la Divina Comedia, en cuestión a las culturas persas y otomanas, a Rumi y a Omar Khayyam. Saliendo del oscurantismo, entramos a un periodo de renacimiento y estilo barroco, desde los siglos XVI al XVII después de Cristo. Aquí tenemos a los sonetos de Petrarca y Shakespeare, también la poesía mística y con un tinte religioso de San Juan de la Cruz, y por último, el barroco español con Quevedo y Góngora. Poemas que ya tienen un tinte humanista y no así uno religioso, católico, cerrado como antes. Seguida esta época tenemos el romanticismo y modernismo, ya en el siglo XIX. En el romanticismo tenemos como representantes o exponentes a Goethe, Byron y Becker. También en el modernismo a Rubén Darío, quienes van a manifestar una poesía de estilo mucho más profundo y pasional hacia la humanidad y las distintas vivencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Ahora sí, veamos la poesía en Bolivia en el siglo XIX. Con la consolidación de nuestro país y su independencia, Juan Hualparrimachi, el poeta soldado, quien contribuyó a la misma, va a ser considerado el primer poeta quechua mestizo. También tenemos a Ricardo Jaimes Freire, quien resultaría un precursor del modernismo. En cuestión a Juan Hualparrimachi, la historia y su legado debe ser tomado con mucho detalle e interés. Te recomiendo averiguar más sobre él. Ya durante el siglo XX, en Bolivia, el modernismo ya lo toman Franz Tamayo y Gregorio Reynolds, con poemas un poco polémicos, por así decirlos, para la época y el racismo y discriminación de entonces. Jaime Sainz va a presentar una poesía más bien simbólica y existencialista. Y también tenemos con mucho orgullo a Adela Zamudio, una maestra y representante del feminismo y la crítica social ante las desigualdades de género y también las socioeconómicas para varones y mujeres en general. Mediante su poesía, ella hacía revolución y manifestaba su convicción hacia un futuro mejor. Y bueno, llegando ya a nuestro siglo y a finales del pasado, entramos a la poesía vanguardista y digital, con el surrealismo de Apollinaire y Neruda también, mientras que en la poesía experimental y social está Alejandra Pizarnik, y con ella y otros autores tenemos la expansión también de la poesía y su legado, no solamente a nivel impreso, sino también digital hasta nuestros días. Por último, actualmente en nuestro país predomina la diversidad de voces y temáticas. La poesía urbana y la reivindicación indígena también tomó un papel y rol importante en las temáticas que se abordan,
Dentro los poemas, así como la expansión de nuevas formas de expresión en la música, como el rap, el freestyle, que se combina con sonidos y melodías folclóricas. Esto también es poesía. Perfecto, ¿qué te pareció? No olvides que la poesía es el lenguaje de los sueños, también el susurro del alma. No temas a desahogar tus tristezas y emociones mediante ella. Y nos vemos en nuestra siguiente clase presencial. Muchas gracias.